Bienvenidos a Incontenible Podcast, un espacio donde compartimos historias, consejos y soluciones para abordar la incontinencia urinaria con empatía y apoyo dirigido a cuidadores y familiares. Descubre el camino hacia una vida plena y sin límites. Bienvenidos a un episodio más de Incontenible Podcast. Soy la doctora Daniela Estrada y el día de hoy hablaremos acerca del cáncer de próstata y salud masculina. Y para ello tenemos como invitado al doctor especialista en urología, Iván Ramírez. Doc, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a hablar acerca de un tema en donde es muy importante enfatizar ciertos aspectos. Siento que en general, cuando hablamos de cáncer de próstata, de inmediato viene a la idea de un tabú, es decir, que se habla poco del tema. El día de hoy, muchas gracias por acompañarnos, Doc. Queremos enfatizar un poquito estos puntos y me gustaría empezar preguntándole acerca de datos epidemiológicos. Un poquito acerca de este tema, hemos visto que se presentan hasta 25,000 casos anuales, ¿no? Y algo importante también es que 7 de cada 10 pacientes que acuden, aparte de la visita, ¿no?, con cierta sintomatología, ya acuden en etapas avanzadas. Doc, háblanos un poquito más acerca de estos datos. Claro, muchas gracias, doctora Daniela, por la invitación. Justamente lo que mencionaba usted, este problema, el cáncer de próstata, representa un problema de salud pública a nivel mundial. Efectivamente, los datos que mencionabas son correctos en relación a la incidencia, es decir, a la detección de nuevos casos por año. Al hablar de un problema de importancia epidemiológica, debemos subrayar sobre todo que en automático, por el simple hecho de ser varones, tenemos un riesgo de 1 en 8 de Okay. tener cáncer de próstata a lo largo de nuestra vida. De esos casos, la meta en cuanto a el proceso de detección temprana es precisamente llevar a cabo un tratamiento de tipo curativo encaminado a pacientes que sean candidatos para recibirlo, ¿no? A nivel mundial, estas son cifras del año 2020, se estimaron alrededor de 1,400,000 casos nuevos a nivel mundial. Es una cifra bastante elevada. Es responsable esta patología de aproximadamente 250,000 fallecimientos por año. De modo que es importante la prevención de la enfermedad avanzada para poder llevar a cabo una mejoría en cuanto a la tasa de sobrevida Ok, por esta enfermedad, principalmente. muy bien. Ahora, hablando específicamente de estos términos, ¿no?, de estos números epidemiológicos, hasta ahí. Ahora, por ejemplo, en qué porcentaje o en qué edades es más común encontrar esta patología? En general, la tasa de incidencia, es decir, casos nuevos, va incrementando de manera progresiva después de los 60 años. Sin embargo, es necesaria la estrategia de tamizaje o Ok. screening a partir de los 40 o 45 años, como lo vamos a tocar un poco más adelante. A medida que avanza la edad de la persona, también va incrementando el riesgo de manera paulatina Ok. de desarrollar esta enfermedad. Va, entonces nuestro punto tope, por así decirlo, es alrededor de los 60 años, pero podemos iniciar como investigándolo a partir de los 40, 45 años, ¿cierto? Así es, no hay un tope porque Ok. en realidad la enfermedad puede estar presente Más inclusive en adelante. personas mayores de 75 o 80 años, solamente que en ocasiones, justamente en este grupo de pacientes, si no hay una estrategia previa de detección temprana, se pueden pasar por alto muchos de los síntomas porque precisamente no son síntomas tan específicos. Ok. Antes de entrar a los síntomas, ¿qué factores pueden estar interviniendo para que una persona pueda desarrollar este tipo de cáncer? Muy bien, es una muy buena pregunta. Esta enfermedad como tal tiene algunos factores de riesgo bien identificados. Sin embargo, la gran mayoría de los casos no tienen un componente, por ejemplo, hereditario. Son casos primarios o casos espontáneos. Dentro de los factores de riesgo que se han identificado está la herencia. Ok. Si tenemos un familiar de primer grado afectado por cáncer de próstata, el riesgo aumenta notablemente.
Esto me refiero familiar de primer grado, sobre todo a el padre o los hermanos. También existen algunos genes que se comparten, por ejemplo, con el cáncer de mama o el cáncer de ovario. De modo que, de igual forma, si hay algún familiar femenino de primer grado con estos dos tipos de cáncer, en automático también incrementa el riesgo de cáncer de próstata. En cuanto a factores ambientales, por ejemplo, a diferencia de una entidad también bien conocida como el cáncer de pulmón, que tiene un factor ambiental claro, que es, por ejemplo, la exposición al cigarro. En el caso del cáncer de próstata se han hecho varios estudios como tratando de identificar factores ambientales que puedan estar relacionados a un mayor número de casos. Por ejemplo, hay estudios que han enfatizado, por ejemplo, la importancia de la dieta. Se estima que la dieta alta en grasas saturadas, por ejemplo, alta en hidratos de carbono, pudiera tener un mayor riesgo. A la par se ha estudiado, por ejemplo, que podría tener un efecto protector desde el punto de vista dietético. Algunos componentes de la dieta mediterránea, por ejemplo, los licopenos, algunos antioxidantes, inclusive la soya, en altas cantidades, pues se ha visto en algunos estudios sin ser extremadamente concluyentes que pudieran representar un efecto protector. Y por otro lado, pues también tenemos al cigarro, ¿no? El cigarro como uno de los principales inductores de radicales libres, también tiene la posibilidad de inducir alguna transformación a nivel celular que pueda derivar también en un mayor riesgo de esta entidad. Entonces, entendiendo hasta aquí, sí hay ciertos factores genéticos, ¿no? Algunos factores ambientales, aunque no de forma muy directa, ¿no? Es decir, y algunas otras cuestiones modificables, es decir, que los pacientes pudieran cesar el hábito del tabaco, por así decirlo, mejorar la alimentación, que esto pudiera ayudarles a no contraerlo tal vez de primera instancia, entonces. Exactamente, por lo menos tener un efecto protector adicional. Perfecto. Sí, para no adentrarse o no colocarse en una categoría de riesgo mayor. Muy bien. Entonces ya hablamos acerca de en qué población se da, cuáles son los números, cuáles son los factores de riesgo. Ahora, Doc, háblanos acerca del diagnóstico, es decir, qué datos podemos ofrecer nosotros a los pacientes, a nuestros escuchas, para que pudieran tener conciencia acerca de esta enfermedad. Muy bien, pues sobre todo enfatizar la importancia del chequeo general. Como lo mencionábamos hace un momento, la población de riesgo de esta enfermedad empieza a partir de los 40 años. Es muy importante tener una revisión periódica, en general recomendable hacerlo cada año con el urólogo, llevar a cabo la toma de la prueba del antígeno prostático. Okay. Hoy en día se sabe que esta prueba es una prueba que permite realizar una detección temprana del cáncer de próstata. Es una prueba muy sencilla que se realiza en la mayoría de los laboratorios. Es una toma de una muestra sanguínea que finalmente el urólogo se encargará de interpretar. Ok, entonces, por ejemplo, un paciente que tenga duda acerca de esto, se quiera acercar, puede ir de primera instancia con un médico general que le solicite la prueba y después que lo encamine con un urólogo, con un especialista para valorar qué es lo que hay que hacer, ¿correcto? Exactamente, particularmente cuando el antígeno, por ejemplo, muestra una elevación anormal, por ejemplo. Ok, entonces, por lo que entiendo, puede estar elevado o no en presencia o ausencia de síntomas, ¿verdad? Así es correcto. De hecho, esta enfermedad se caracteriza por no tener una sintomatología clara o evidente en las etapas iniciales. En muchas ocasiones es precisamente el nivel elevado del antígeno prostático o en algunos casos una elevación progresiva que, digamos, no es proporcional a lo que podemos esperar por grupo de edad, lo que enciende las alarmas y obliga a emprender ya la estrategia específica de diagnóstico. Y voy a comentar un punto que realmente es muy controversial, ¿no? El paciente dice, no, pues yo de la próstata yo creo que estoy bien, no tengo síntomas, ¿no? Mucha gente no sabe acerca del antígeno que existe, que se puede solicitar, ¿no? Y tenemos como que muy marcada la idea del tacto rectal,
Entonces, inclusive pacientes o a veces hasta colegas en donde se maneja esto de hasta de broma, ¿no? Como de, ay, no, es que me van a hacer tacto rectal. Háblanos un poquito de esto. ¿Por qué hay tanto tabú o por qué es necesaria este tipo de exploración? ¿No es necesaria? ¿Se puede evitar? Claro, existe el tabú sobre todo por la incomodidad que genera la exploración de la próstata, que efectivamente es un tacto rectal que va encaminado sobre todo a detectar cambios en la textura, en el volumen, en cuanto a las características que podríamos considerar normales de la próstata. En general, por esa incomodidad es que muchas veces el paciente tiene miedo de acercarse porque en automático asocia la revisión prostática con el tacto rectal. Hoy en día sabemos que el tacto rectal no rebasa a la eficacia del antígeno prostático para la detección temprana. Ok. Sobre todo algunos pacientes que tienen la enfermedad en etapas muy incipientes no tienen cambios significativos en el tacto rectal, es decir, no podemos encontrar un nódulo o un cambio en la consistencia o en la movilidad de la próstata. Entonces, solamente se lleva a cabo el tacto rectal cuando existe una alteración en la cifra total de antígeno prostático o tiene un comportamiento anormal, es decir, que va subiendo de manera progresiva respecto a valores tomados previamente. Ok. En ese caso, sí aumenta mucho el rendimiento diagnóstico de la prueba y tiene una utilidad para seleccionar al paciente candidato, en este caso, por ejemplo, ya a la biopsia de próstata, que es el método estándar para llevar a cabo el diagnóstico definitivo. Va, entonces, en conclusión, podemos decir que este estudio del tacto rectal no siempre se utiliza en todos los Así es, pacientes, no ¿no? siempre está indicado. Podríamos decir que tal vez es un poco superior el antígeno, ¿no? Entonces, como que en grandes rasgos, quitarnos esta idea de que, ay, me van a hacer el tacto rectal, si voy al urólogo es sinónimo de tacto rectal, ¿no? Exactamente. Y tener la idea de que a través de un estudio de sangre podríamos detectar, ¿no? O podríamos tal vez descartar que existiera algún tema de este tipo. Exactamente. Ok. Ahora, una vez que, por ejemplo, se encontrara el antígeno elevado, ¿no? ¿Qué sigue, Doc? ¿Qué tipo de tratamiento se les puede ofrecer a estos pacientes? Ok, es muy importante establecer que un antígeno prostático elevado no es igual a cáncer de Ok. próstata. Es en cuanto a la cifra total o absoluta, entre más alta esté la cifra, es más probable encontrar cáncer en una biopsia. Ok. Sin embargo, hay otros factores que pueden elevar el antígeno prostático. Por eso es de suma importancia conocer la interpretación por parte del médico general y por parte del urólogo, que somos los que finalmente interpretaremos las pruebas. Ujú. El antígeno prostático puede elevarse en presencia de otras condiciones, como por ejemplo crecimiento prostático benigno, Ok. que ese es otro tema completamente independiente a esto. Puede elevarse en el contexto de patología inflamatoria de Ujú. la próstata, por ejemplo, una infección, y puede elevarse inclusive en circunstancias fisiológicas, es decir, normales. Por ejemplo, antecedente reciente de actividad sexual, por ejemplo, o también un paciente que utiliza la moto o la bicicleta todos los días, o a veces hasta con hacer ejercicio intenso podemos tener una elevación transitoria del antígeno. Entonces, Ok. con un primer antígeno elevado, de alguna manera, lo primero que tenemos que hacer es confirmar esta elevación a través de una segunda prueba y solo cuando se hayan descartado estas otras condiciones, emprender ya una estrategia de diagnóstico específica Va. para cáncer de próstata. Ok. Hace ratito mencionaste algo de la biopsia, ¿no? ¿Qué tan Sí, necesaria es la biopsia como tal? es 100% necesaria cuando hay una alta sospecha. Ok. Por ejemplo, un paciente que tiene una cifra muy notable, elevada de antígeno prostático, o que en este caso, por ejemplo, tuvo un antígeno alto, le hicimos un tacto rectal y encontramos cambios en la consistencia. Ahí está más que indicada la biopsia transrectal de próstata. Ok. Es un procedimiento que como tal en manos expertas tiene un riesgo bajo, pero pues finalmente volvemos al mismo tema. Es un procedimiento que es incómodo. En lo personal siempre la practico bajo sedación, precisamente por esta situación, y requiere otro tipo de cuidados diferentes, pero es el método diagnóstico por excelencia para cáncer de próstata. O sea, lo sospechamos, emprendemos la biopsia transrectal, que implica tomar una serie de fragmentos de la próstata para el análisis Ujú. al microscopio y de acuerdo a eso se establece si existe o no
el cáncer de próstata. Ok, entonces digamos que es un método diagnóstico Así útil es. en la búsqueda, ¿no?, intencionada de este padecimiento. Exactamente. Ok. Y, por ejemplo, en términos generales, ¿qué podemos recomendar a los pacientes, a los hombres que nos escuchan, que están pendientes, ¿no?, de esta información? ¿Qué recomendación podríamos emitirles para que para que tengan este conocimiento de cómo acudir, cuándo acudir? Puntos específicos, Doc. Claro, pues primero que nada saber que existen estas pruebas, sobre todo también que conozcan la prevalencia o la alta tasa de casos que existen de este problema y que de alguna manera saber que existen estrategias de tratamiento curativo cuando el paciente llega en una etapa temprana. Ok. Es decir, es un paciente que podrá beneficiarse de un tratamiento que lo puede curar y le va a permitir tener una sobrevida global muy parecida a la de una persona que nunca padeció cáncer de próstata. Es Por decir, ejemplo, es importante alentarlo, sobre todo para que se comprenda que la enfermedad no lo va a matar si se diagnostica en una etapa temprana. Por el contrario, cuando el paciente llega en una etapa avanzada, ya difícilmente podremos ofrecer un tratamiento curativo y solamente podremos establecer alguna estrategia para frenar el crecimiento sin poder ofrecerle una estrategia de curación. ok. Ahí es lo importante de tratar de simplificar un poco la historia natural de esta condición, ¿no? Va. Entonces, ya escuchamos al doctor en cuanto a estos puntos importantes, ¿no? Sí o sí, a lo largo de los podcasts que hemos tenido de forma anterior, hemos hablado de algunas otras patologías y creo que siempre volvemos al mismo punto de la parte preventiva, ¿no? De la parte en la que tenemos que a veces buscar ayuda, no específicamente porque ya tengamos algún síntoma, ¿no?, sino por la parte de la prevención en salud. Entonces, como lo comentaba el doctor, hay que ir con el médico general, ¿no? Hay que hacerse ese estudio, este chequeo. Si está elevado, pues posteriormente será canalizado el paciente con un médico especialista en urología y de esta forma evitar los riesgos. ¿Por qué? Porque siento que las cifras que mencionabas en un principio, pues son datos muy elevados de pacientes que no fueron nunca a consulta, ¿no? Y que ya cuando tienen alguna otra sintomatología asociada, entonces están llegando a la consulta en estadios ya muy avanzados, ¿no? Entonces la idea es fomentar este tipo de prevención, que sepan los pacientes que tiene también ciertas modificaciones del estilo de vida como para poder disminuir un poquito el riesgo y como ya lo comentabas, ¿no?, que hay tratamientos y que hay algún tipo de mejora también de estas condiciones. Así es, Muy bien. efectivamente. Pues te agradezco muchísimo, doctor Al Iván contrario. Ramírez, por habernos acompañado el día de hoy, por este episodio que seguramente va a tener muchísimo valor, tanto médico como esta charla, ¿no? De muchas veces, y de verdad lo quisimos tocar, este tema del tabú, ¿no? De que los pacientes a veces dicen, no, si me van a hacer un tacto rectal, mejor no voy o mejor lo evito, ¿no? Pero qué importante es esta charla. Muchas gracias de verdad por Al contrario. aterrizarnos a todos este conocimiento y por haber acompañado aquí en este episodio de Incontenible Podcast. Yo soy la doctora Daniela Estrada. Si has llegado hasta acá, te agradezco que lo compartas, que nos comentes. Si sabes de alguien que esta información pueda serle útil, adelante, escríbenos, coméntanos cualquier otra situación y nos veremos muy próximamente en el siguiente episodio de Incontenible Podcast.